El verdadero origen de Santa Claus. Santa Claus es la viva representación de la Navidad. Es de los personajes más reconocidos en todo el mundo y cuya imagen se asocia inevitablemente con fiestas, alegría, regalos y reuniones familiares. Pero ¿de dónde salió la imagen actual de Santa Claus? ¿En qué se parece la mitología del dios nórdico, Odín, con Santa Claus? ¿Qué es la festividad germánica de Yule y qué relación tiene con la Navidad? ¿Qué es el folclore de la casa salvaje? ¿Y en qué se parece a Santa Claus? ¿Quién fue San Nicolás? ¿En qué años vivió y dónde nació? ¿Qué fuentes bibliográficas tenemos sobre la vida de San Nicolás? La iglesia de Venecia tiene 500 fragmentos de los huesos de San Nicolás. ¿Por qué se prohibió la Navidad por 15 años en Inglaterra, en el año 1644? ¿Coca-Cola inventó la imagen actual de Santa Claus? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Santa Claus se origina del folclore europeo. Santa Claus o San Nicolás es una figura legendaria que tiene su origen en la cultura europea tradicional, particularmente en el obispo cristiano San Nicolás de la ciudad de Mira, en la antigua región de Licia, ubicada en el territorio actual de Turquía, en el siglo IV. Nicolás era muy popular por su generosidad, que demostraba con una costumbre que nos resulta conocida. Solía repartir regalos a la población pobre de su ciudad. ¿Qué es el folclore europeo? También conocido como folclore occidental, este término se refiere al conjunto de creencias, culturas y tradiciones europeas creadas durante los inicios de la Edad Moderna. Usualmente el folclore europeo abarca tradiciones cristianas, incluyendo las creencias asociadas a la Navidad, no necesariamente relacionadas con Cristo, y otras costumbres o supersticiones comunes, como tocar madera para invocar buena suerte o cruzar los dedos. El folclore europeo comprende creencias de la cultura escandinava, británica, finlandesa, irlandesa, escocesa, celta, galesa, entre otras. ¿Quién fue San Nicolás? San Nicolás de Mira, también conocido como San Nicolás de Bari, fue un obispo cristiano de origen griego que nació en la ciudad de Patara, un enclave marítimo en la región turca de Anatolia, entonces bajo dominio del Imperio Romano. Según la tradición, San Nicolás nació el 15 de marzo del año 270 y murió el 6 de diciembre del año 343, cuando tenía 73 años de edad. ¿Qué fuentes biográficas tenemos sobre la vida de San Nicolás? Existe poca información certera e histórica sobre San Nicolás, pues los primeros relatos de su vida se escribieron varios siglos después de su muerte y contienen especulaciones y ficción. Además, si el santo escribió algún texto, se ha perdido con los siglos y no hay ninguna mención de alguna de sus obras en los textos de escritores o cronistas contemporáneos a su tiempo. Es decir, no hay una fuente directa de sus ideas. Pero esto no es extraño, pues San Nicolás vivió en una época turbulenta del Imperio Romano. Sin embargo, se sabe que alrededor del siglo VI después de Cristo, el culto a este santo ya estaba establecido y reconocido. Durante ese siglo, el emperador del Imperio Romano de Oriente, Teodosio II, ordenó la construcción de la iglesia de San Nicolás de Mira. El historiador bizantino Procopio también menciona que el emperador Justiniano I, quien gobernó entre los años 527 y 565, renovó iglesias en Constantinopla dedicadas a San Nicolás y San Prisco, las cuales pueden haber sido construidas originalmente alrededor del año 490. El nombre de Nicolás también aparece como Nicolás de Mira de Licia, en la 10ª línea de una lista de asistentes al Concilio de Nicea. Una mención única y casual de Nicolás de Mira también se encuentra en la biografía de otro santo, San Nicolás de Sion, quien aparentemente tomó el nombre Nicolás en su honor. Diocleciano y la tetrarquía, la era cuando vivió San Nicolás. San Nicolás coincidió con un periodo particular de la historia del Imperio Romano, una época de divisiones e inestabilidad que dio pie al periodo tardío del imperio, con el ascenso del emperador Diocleciano al poder en el año 284. El Imperio Romano, antiguamente un gran poder centralizado en su capital en Roma, se dividió eventualmente en un proceso gradual. Diocleciano fue brevemente el único gobernante del imperio, en un reinado que ayudó a estabilizar el poder.
Sin embargo, reconociendo la complejidad de gobernar un territorio tan vasto, nombró a un coemperador en el año 285 y luego añadió 2 emperadores junior en el 293, sentando las bases para las mitades oriental y occidental, respectivamente, y sus subordinados Galerio y Constancio Cloro como césares. Diocleciano implementó reformas significativas para fortalecer el imperio, fortificó las fronteras y reorganizó las divisiones provinciales, creando una administración más centralizada y eficiente. Estableció nuevos centros administrativos en Nicomedia, Mediolanum, Antioquía y Treveris, alejándose de la tradicional capital en Roma. Sin embargo, el aumento del gasto estatal debido a campañas militares y proyectos de construcción llevó a una reforma tributaria integral en el 297, que estandarizó y elevó los impuestos. Aunque inicialmente exitosa, la tetrarquía comenzó a desmoronarse tras la abdicación de Diocleciano y Maximiano en el año 305. Tras su abdicación, Diocleciano se retiró a su palacio en Dalmacia, marcando la primera renuncia voluntaria de un emperador romano. Este sistema fue diseñado para garantizar una sucesión pacífica, con cada César ascendiendo a Augustos tras la jubilación del gobernante superior. Sin embargo, después de la muerte de Constancio Cloro en 306, surgieron múltiples aspirantes al título de Augustus, incluyendo a su hijo Constantino. En los años siguientes se desató una lucha por el poder, resultando en un sistema fragmentado con hasta 6 gobernantes simultáneos. En el año 307, estas tensiones culminaron con la unificación del imperio bajo Constantino en 324, tras su victoria sobre Licinio. Diocleciano también es recordado por su intensa persecución contra los cristianos, la más grande en la historia del imperio. Sin embargo, el cristianismo sobrevivió y fue legalizado en el año 313 por Constantino y Licinio en el Edicto de Milán, convirtiéndose finalmente en la religión dominante del imperio. San Nicolás viene de una familia de cristianos griegos. Aunque hay mucha leyenda entre las historias sobre San Nicolás, tradicionalmente se asume que este santo nació en Patara, un puerto en la región de Licia, en el mar Mediterráneo. La ciudad pertenecía al Imperio Romano. La familia de San Nicolás era griega, cristiana y privilegiada económicamente. Los nombres de sus padres varían según el relato. Algunos dicen que se llamaban Epifanio y Juana, otros que sus nombres eran Teófanes y Nona. En algunas versiones se afirma que el tío de Nicolás era obispo de la ciudad de Mira, en la misma región de Licia. Esta ciudad en la provincia de Anatolia estuvo bajo diversos dominios, incluyendo el de la antigua Grecia, el Imperio Romano y luego el Imperio Otomano. La ciudad fue fundada en el río Miros. Reconociendo la vocación de Nicolás, su tío obispo lo ordenó como sacerdote. Salvó a 3 mujeres de caer en la vida galante. Una de las historias más famosas de San Nicolás cuenta que salvó a 3 hijas de un hombre devoto que había sido rico, pero perdió todo su dinero por la envidia de Satanás. De acuerdo con la historia, este hombre no podía pagar dotes adecuadas para los matrimonios de sus 3 hijas, lo cual significaba que ellas se mantendrían solteras y, probablemente sin otra forma de sustento, se verían obligadas a vender sus cuerpos para sobrevivir. Al enterarse de la situación, Nicolás decidió ayudar a la familia, siendo demasiado modesto para hacerlo en público, o quizá para evitarles la humillación de aceptar caridad. Nicolás fue a su casa durante la noche, se arrojó una bolsa llena de monedas de oro por la ventana. El padre organizó de inmediato el matrimonio de su primera hija, y tras su boda, Nicolás arrojó una segunda bolsa de oro por la misma ventana durante otra noche. Según el relato tradicional, después de que la segunda hija se casó, el padre permaneció despierto al menos 2 noches y sorprendió a San Nicolás realizando el mismo acto de caridad hacia la tercera hija. El padre cayó de rodillas, agradeciéndole, y Nicolás le ordenó que no contara a nadie sobre los regalos. Gracias a estas historias, Nicolás suele ser representado con una capucha, mientras que las hijas aparecen en la cama vestidas con pijamas. San Nicolás viajó a Tierra Santa y se quedó a dormir en Belén. Se cuenta que Nicolás también visitó la Tierra Santa. Durante el viaje, la embarcación en la que navegaba estuvo a punto de naufragar por una tormenta. Sin embargo, Nicolás reprendió a las olas y, afirma el relato, controló las aguas. Por este milagro comenzó a ser venerado como el santo patrón de los marineros y viajeros. Durante su estancia en Palestina, se dice que Nicolás vivió en una cripta cerca de Belén, donde ocurrió el nacimiento de Jesús. Actualmente, sobre esta cripta se encuentra la iglesia de San Nicolás, en Beit Jalá, una localidad cristiana de la que Nicolás es el santo patrono. ¿Cómo se hizo obispo de Mira y por qué lo metieron a la cárcel? Nicolás regresó a Mira tras su visita a Tierra Santa.
Para entonces, su tío había muerto y también el sucesor que había asumido su lugar. Los sacerdotes de la ciudad decidieron que el primer sacerdote en entrar a la iglesia esa mañana sería designado. Sin saberlo, Nicolás entró primero con la intención de orar, y así fue proclamado como el nuevo obispo de la ciudad. Se dice que durante el periodo de persecución de cristianos, dirigido por el emperador Diocleciano, Nicolás fue encarcelado y torturado, pero fue finalmente liberado por orden del emperador Constantino el Grande, quien unificó el imperio y asumió el cristianismo como religión oficial. Aunque esta historia es posible y adecuada para la época, no está documentada en registros antiguos, y por eso se duda de su veracidad. ¿Cómo salvó a 3 hombres de la ejecución? Según las historias tradicionales, 3 hombres inocentes fueron condenados a muerte por el gobernador Eustacio. Justo cuando iban a ser ejecutados, San Nicolás apareció, derribó la espada del verdugo, los liberó de sus cadenas y reprendió airadamente a un juez que había aceptado un soborno para acusarlos. ¿Qué era el cristianismo primitivo? ¿Cuándo vivió San Nicolás? También conocido como paleocristianismo, el cristianismo primitivo es el periodo histórico en que se inició la religión cristiana hasta el primer Consejo de Nicea, en el año 325. El cristianismo se expandió desde la región del Levante, abarcando el Imperio Romano. En un principio, este desarrollo estuvo ligado a los centros judíos establecidos en Tierra Santa y a la diáspora judía en el Mediterráneo oriental. Los primeros seguidores del cristianismo eran judíos que habían adoptado esta nueva fe, es decir, cristianos judíos, así como fenicios, conocidos también como cristianos libaneses. Los inicios del cristianismo abarcan también la Edad Apostólica, el periodo en que se formó el cristianismo desde Jesús hasta la muerte del último de los 12 apóstoles. ¿Qué era la intercesión en la iglesia primitiva? La intercesión en la iglesia primitiva era un acto fundamental que consistía en orar en nombre de otros ante Dios, pidiendo su favor, protección o ayuda para una causa específica. Los primeros cristianos creían en el poder de la oración comunitaria y la intercesión de personas santas, como los apóstoles, mártires y santos, quienes se consideraban cercanos a Dios debido a su vida virtuosa o sacrificios por la fe. San Nicolás era conocido por su profunda devoción, generosidad y milagros atribuidos a su intercesión. San Nicolás se distinguió por su compromiso con los necesitados y vulnerables, y muchos relatos señalan que intercedía tanto espiritualmente, mediante la oración, como físicamente, actuando directamente para ayudar a resolver problemas. Su fama de intercesor creció con historias de milagros realizados por sus oraciones, como la protección de marineros, la provisión de alimentos en tiempos de hambruna y la ayuda a familias en necesidad. Estos relatos cimentaron su reputación como un santo poderoso cuya intercesión podía cambiar situaciones difíciles. San Nicolás y el Concilio de Nicea en el año 325. Se dice que Nicolás asistió al primer Concilio de Nicea en el año 325, donde fue un defensor comprometido de la creencia en la Santísima Trinidad. También se le menciona como uno de los obispos que firmaron el credo niceno. La asistencia de Nicolás al concilio está registrada en la lista de asistentes de Teodoro el Lector, que lo ubica como el participante número 151. Sin embargo, su nombre no es incluido en los registros de Atanasio de Alejandría, el principal defensor del trinitarismo en el concilio, quien conocía a todos los obispos destacados de la época, ni por el historiador Eusebio, quien también estuvo presente. Según el historiador holandés John Alenderin, la inclusión de Nicolás en algunas listas puede deberse a 2 motivos principales. Primero, que Nicolás no asistió al concilio de Nicea, pero alguien, confundido por la ausencia de su nombre, lo añadió posteriormente a la lista. O segundo, que Nicolás sí asistió al concilio, pero en algún momento se decidió a eliminar su nombre pensando que era mejor olvidar su participación. Una leyenda posterior, registrada por primera vez en el siglo XIV, más de 1000 años después de la muerte de Nicolás, sostiene que durante el concilio Nicolás perdió la paciencia y abofeteó a un obispo con quien mantenía diferencias. Como consecuencia, dice la historia, el emperador Constantino le revocó la mitra y el palio. Sin embargo, no hay evidencias que confirmen o nieguen esta anécdota. La resurrección de 3 niños pequeños. Entre otros milagros atribuidos a Nicolás, una historia relata que durante una terrible hambruna, un carnicero atrajo a 3 niños pequeños a su casa, donde los asesinó y colocó sus restos en un barril para curar sus cuerpos con la intención de venderlos como jamón. Nicolás, quien visitaba la región para ayudar a los hambrientos, descubrió las mentiras del carnicero y resucitó a los niños encurtidos al hacer sobre ellos la señal de la cruz. Unos navegantes italianos se robaron los restos de San Nicolás de Mira,
en el año 1087 y los llevaron a Italia. Después de la batalla de Manzikert, ocurrida en 1071, entre el Imperio Bizantino y los turcos seleúcidas, Bizancio perdió temporalmente el control de gran parte de Asia Menor, lo que convirtió a los cristianos griegos de Mira en súbditos de los turcos. Al mismo tiempo, en 1054, la Iglesia Católica en Occidente había declarado que la Iglesia griega, institución oficial del Imperio Bizantino, estaba en cisma. Debido a las numerosas guerras en la región, algunos cristianos temían que el acceso a la tumba de San Nicolás se volviera difícil. Aprovechando la confusión y la pérdida de la protección imperial bizantina a la comunidad cristiana, en la primavera de 1087, unos marineros italianos de Bari se apoderaron de parte de los restos del santo de su iglesia funeraria en Mira, a pesar de las objeciones de los monjes ortodoxos griegos que custodiaban el lugar. Lo hicieron porque se cree que el propio santo había afirmado en vida que deseaba que sus restos reposaran en Bari. Los navegantes llevaron consigo los restos y los conservaron cuidadosamente. Llegaron a Bari el 9 de mayo del año 1087. ¿Cómo es la Basílica de San Nicolás en Bari? Construida entre los años 1087 y 1197, la basílica se creó tras la recuperación de los restos de San Nicolás, que estaban originalmente enterrados en un santuario en Mira. La iglesia tiene una estructura cuadrada, más propia de un castillo que de un templo religioso, una apariencia reforzada por la presencia de dos torres bajas y macizas que enmarcan la fachada. De hecho, a lo largo de su historia fue utilizada en varias ocasiones como castillo. El interior consta de una nave central y dos laterales, separadas por columnas de granito y pilastras. El presbiterio está dividido del resto del edificio mediante tres arcos sostenidos por columnas de influencia bizantina. Sobre las naves laterales se encuentra el Matronaeum, una galería tribuna destinada a las mujeres, que se abre hacia la nave principal. La iglesia de Venecia tiene 500 fragmentos de los huesos de San Nicolás. Los restos de San Nicolás de Bari se dividen entre varios lugares. Los navegantes italianos rescataron apenas los principales huesos grandes del santo, mientras que fragmentos más pequeños quedaron en el santuario de Mira. La ciudad de Venecia expresó su interés en mantener algunos de esos fragmentos y dedicaron el monasterio de San Nicolás, en el Lido de Venecia, al santo. De acuerdo con el recuento de un monje, en el año 1100, una flota de barcos venecianos con destino a Palestina, durante la primera cruzada, hizo parada en Mira y tomó los restos que quedaban en San Nicolás. Alrededor de 500 fragmentos de huesos fueron depositados en la iglesia del monasterio de San Nicolás. Un estudio realizado a finales del siglo XX confirmó que esos restos son compatibles con los huesos que se encuentran en la Basílica de Bari. ¿Qué es la tradición de Sinterklaas? Sinterklaas es una figura legendaria española basada en la historia de San Nicolás. Se la representa como un hombre anciano, majestuoso y serio, con cabello blanco y una larga y abundante barba. Viste una capa larga roja sobre una túnica blanca de obispo tradicional, a veces acompañada de una estola roja. Lleva una mitra roja, un anillo con rubí y un báculo ceremonial dorado, una vara larga con un elaborado extremo en espiral. Tradicionalmente, Sinterklaas monta un caballo blanco. Según la tradición, Sinterklaas lleva un gran libro rojo en el que se registra si cada niño ha sido bueno o travieso durante el último año. San Nicolás en el folclore europeo viene con dos asistentes, y uno es un diablo. En el folclore europeo, San Nicolás visita a los niños durante su día, una fecha que varía según el país, y trae regalos para todos aquellos que tuvieron buen comportamiento durante el año. Quienes se portaron mal reciben una vara o un pedazo de carbón. Curiosamente, en países como Austria, República Checa, Hungría, Eslovenia, Eslovaquia, Rumania y Ucrania, también en el sur de Alemania, San Nicolás tiene dos asistentes que lo acompañan a repartir los regalos. Un ángel bondadoso que entrega los regalos a los niños buenos, y un demonio, una especie de monstruo y cabra que asusta a los niños que se portan mal, para mejorar su comportamiento. Los verdaderos orígenes de dar regalos en Navidad. Existen numerosas tradiciones de personajes que entregan regalos navideños en el folclore europeo. En algunos países, múltiples tradiciones pueden coexistir. Por ejemplo, en Italia existen Babbo Natale, Padre Navidad, una versión local de Santa Claus, y la Befana, una anciana con aspecto de bruja que monta una escoba y trae dulces en la víspera de la Epifanía. En algunas regiones del norte de Italia, como Bérgamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantua, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Verona, Trento y Udine, se celebra a Santa Lucía,
una anciana ciega y velada que el 13 de diciembre entrega regalos a los niños, montando un burro que tira de un carro, acompañada de su ayudante Castaldo o Castaldón. En otras áreas se venera a Jesús, Bambino, Niño Jesús, y en muchas partes de Suiza y el noreste de Italia, al este del río Piave, también se celebra a San Nicolás el 6 de diciembre. Sin embargo, el origen de estas tradiciones precede también al propio San Nicolás, pues ya en la mitología nórdica había algunos guiños y tradiciones similares. El dios nórdico Odín también daba regalos, tenía caballos voladores para su trineo y tenía enanos y elfos que le hacían los regalos. De acuerdo con la mitología nórdica, el dios Odín cruza los cielos durante las noches de Yule, una tradición antigua nórdica, recompensando a los buenos y castigando a los malos. Los vikingos y otros pueblos del norte de Europa creían que Odín atravesaba los cielos nocturnos, liderando a su grupo de dioses, elfos, bestias e espíritus ancestrales en una gran cacería contra los gigantes de hielo y las fuerzas de la oscuridad. Esta cacería salvaje, como se le solía llamar, estaba asociada con tormentas invernales y presagios peligrosos. ¿Qué es la festividad germánica de Yule y qué relación tiene con la Navidad? El Yule es un festival del invierno tradicional de los pueblos germánicos, que se ha ido entrelazando con la Navidad desde que se inició el proceso de cristianización de estas poblaciones. Esta festividad tiene un origen pagano y celebraba un momento de renovación, marcado por rituales para honrar a los dioses, los ciclos de la naturaleza y espíritus ancestrales. El Yule simbolizaba el renacimiento del sol, pues los días comenzaban a alargarse tras el solsticio, marcando la esperanza de un nuevo ciclo de vida. Con la cristianización de Europa, muchas tradiciones paganas se adaptaron al calendario cristiano. La Iglesia alineó el nacimiento de Cristo con el solsticio de invierno para facilitar la transición cultural y espiritual. Varias prácticas de Yule se integraron en las celebraciones navideñas. Por ejemplo, el tronco de Yule evolucionó en la tradición del pastel de tronco navideño y en algunas culturas, en las hogueras navideñas. El árbol decorado en Navidad está inspirado en rituales germánicos de decorar árboles para celebrar la vida en invierno. El intercambio de regalos era una práctica común en Yule, que se replica en Navidad. Banquetes y reuniones familiares son momentos de unidad y celebración comunitaria en ambas festividades. ¿Cómo fue la cristianización de los pueblos germánicos? El proceso de adopción del cristianismo entre los pueblos germánicos ocurrió entre el final de la Edad Antigua y el inicio del Medioevo. Alrededor del año 700 después de Cristo, Francia e Inglaterra ya eran oficialmente cristianos, mientras que en el año 1100 ya se había reducido considerablemente la influencia política del paganismo germánico en el continente. Este proceso ocurrió luego de que los pueblos germánicos comenzaron a ingresar al Imperio Romano en grandes cantidades, lo que coincidió con la expansión del cristianismo en la región. La conexión del cristianismo con el Imperio Romano fue un factor que incentivó la conversión y también un motivo para perseguir a los cristianos. El auge gradual del cristianismo germánico fue, en ocasiones, voluntario. Desde el siglo VI, las tribus germánicas fueron convertidas por misioneros de la Iglesia Católica. Durante los siglos posteriores a la caída de Roma, a medida que se intensificó la división entre la Iglesia de Occidente, leal al Papa, y las iglesias de Oriente, leales a otros patriarcas, la mayoría de los pueblos germánicos se alinearon cada vez más con la Iglesia Católica en Occidente, particularmente como resultado del reinado de Carlomagno. ¿Qué es el folclore de la caza salvaje? Durante la cacería salvaje de Odín, aquellos que provocaban la ira de los dioses podían verse atrapados en la mala suerte y la cólera del dios, mientras que quienes contaban con su favor recibían buena fortuna y regalos. Aunque la cacería salvaje podía ocurrir en cualquier noche de invierno, estaba especialmente vinculada con las 12 noches de Yule. El dios viajaba en un caballo volador de 8 patas, llamado Sleipnir, la imagen de Santa Claus, cruzando los cielos nocturnos de todo el mundo, en un trineo con varios renos en la noche de Navidad, comparte una simbología similar a la de este dios. ¿Quién es Nisse y qué influencia tiene sobre Santa Claus? Un Nisse es un espíritu doméstico de la mitología nórdica, descrito como una pequeña criatura humanoide que lleva un gorro rojo y ropa gris, dedicada a realizar tareas en la casa y en los establos. Según la tradición, el Nisse recibe una recompensa al menos una vez al año, alrededor del solsticio de invierno, en forma de su comida favorita, una porción de gachas. Aunque existen varias teorías sobre su origen etimológico, Nisse podría derivar del nombre Niels o Nicholas o Nicolás, introducido entre los siglos XV y XVII. Por eso tiene una relación etimológica con San Nicolás. En el siglo XIX aumentó la asociación del Nisse escandinavo con la temporada navideña
y la entrega de regalos de Navidad, siendo su representación visual influenciada, según algunas opiniones, por el Santa Claus estadounidense, evolucionando así en el juliense. ¿Cuáles son las teorías de origen de Nice? La idea de apaciguar a una deidad doméstica para obtener favores aparece en la historia de uno de los primeros misioneros cristianos en Islandia, llamado por Badal Corazón, el viajero extenso. En estas narraciones, este personaje del siglo X ayuda a su padre a abandonar el culto a un ídolo pagano representado en piedra. Se cree que este relato podría ser un precursor del Nice. Los espíritus naturales, según el folclore nórdico, se movían originalmente por la naturaleza y podían alojarse temporal o permanentemente a las casas, evolucionando en espíritus del hogar. En un relato de este tipo, el espíritu es llamado Nice, pero se le encuentra cerca de un árbol, no dentro de una casa, lo que ejemplifica una creencia popular en transición. ¿Quién es Ded Moroz? También conocido como Morozco, Ded Moroz es un personaje de leyenda también similar a San Nicolás, cuyo origen está en la mitología eslava y es parte de la cultura rusa. La traducción literal de Ded Moroz es abuelo frío, Father Frost en inglés. Este personaje se suele representar como un anciano de barba y cabello largos y blancos, ataviado con una capa roja o azul, un gorro del mismo tipo y un cetro mágico, que viaja sobre un trineo alado por caballos. La tradición es que Ded Moroz te entrega regalos a los niños que tienen buen comportamiento durante los días de diciembre. Historia del Christkind. Christkind es otra forma de llamar al niño Jesús que trae regalos durante la Navidad, una creencia que se mantiene en muchos sitios del mundo, incluyendo Alemania, Austria, Suiza, la República Checa, Croacia, Portugal, Hungría, Italia y en varios países latinoamericanos. El Christkind es representado como un niño de apariencia etérea, usualmente con cabello rubio y alas angelicales, simbolizando la encarnación de Jesús como un infante. En ocasiones se interpreta como un ángel específico que lleva los regalos, apareciendo en procesiones acompañado de imágenes del niño Jesús. Con el tiempo, se contaba que el Christkind entregaba los regalos junto a San Nicolás. Esta figura se creó durante la Reforma Protestante. Martín Lutero lo introdujo en la población, cambiando la tradición de entregar obsequios del 6 de diciembre, día de San Nicolás, al 24 de diciembre, la víspera de Navidad. ¿Quién es Papá Navidad o Father Christmas? Papá Navidad es la Navidad personificada, literalmente un personaje que representa esta festividad y trae regalos durante la época. Muchas veces se le confunde o combina con la figura de Santa Claus, pero en realidad proviene de una tradición más antigua del folclore inglés. Los primeros registros de Papá Navidad datan del siglo XV, año 1443, pero la imagen más moderna de este personaje se desarrolló durante el periodo victoriano en el siglo XIX. Hasta la época victoriana, Papá Navidad estaba asociado principalmente con banquetes y celebraciones para adultos. No tenía ninguna relación particular con los niños, ni con la entrega de regalos, visitas nocturnas, medias colgadas, chimeneas o renos. Sin embargo, a medida que las Navidades victorianas evolucionaron hacia festividades familiares, centradas en los niños, el personaje se convirtió en un portador de obsequios. Por 15 años, empezando en el año 1644, la Navidad estuvo prohibida en Inglaterra por los puritanos. Aunque la figura de Papá Navidad se creó en el siglo XV, esta festividad no siempre fue aceptada en Inglaterra. En el siglo XVII, esta celebración fue abolida por el gobierno puritano, que era protestante, por la asociación de la Navidad con la religión católica. Durante la era victoriana, las tradiciones navideñas revivieron en Inglaterra. Este periodo fue importante para recuperar la festividad navideña en Inglaterra, incluyendo el personaje de Papá Navidad, que se convirtió en una especie de símbolo de la vida con alegría. Sin embargo, durante esta época la imagen de Papá Navidad varió mucho y no siempre fue similar a Santa Claus actual. El poema de 1821, donde viene la imagen actual de Santa Claus. El libro A New Year's Present to the Little Ones from 5 to 12 se presentó en 1821 en Nueva York. En esta obra se incluye el poema anónimo All a Santa Claus with Much Delight, que lo relataba viajando en un trineo tirado por renos y llevando recompensas a los niños. Por otro lado, algunas ideas modernas sobre Santa Claus pudieron establecerse tras la publicación anónima del poema A Visit from Santa Nicolás, conocido como The Night Before Christmas, o La Noche Antes de Navidad, en el periódico Troy Sentinel de Nueva York, el 23 de diciembre de 1823. En el poema, San Nicolás es descrito como rollizo y rechoncho, un alegre viejo elfo con una barriguita redonda que se agitaba cuando reía,
como un cuenco lleno de gelatina. A pesar de esta descripción, las menciones de un trineo en miniatura y los pequeños renos sugieren que su figura es físicamente diminuta. También se nombran a los renos Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder y Bliksem. Estos dos últimos nombres provienen de palabras en neerlandés antiguo que significan trueno y relámpago, aunque más tarde fueron modificados a Donner y Blitzen para sonar más alemanes. Santa Claus cruzó el Atlántico. En la década de 1850, durante la era victoriana, el mito de Santa Claus estadounidense llegó a Inglaterra. Así, la tradición de Papá Navidad comenzó a adoptar las características del Santa Claus americano. Para la década de 1880, las nuevas costumbres ya estaban establecidas. Muchas veces se le ilustraba vistiendo una larga túnica roja con capucha. En 1851 comenzaron a aparecer anuncios en los periódicos de Liverpool para un nuevo servicio de pasajeros transatlántico, hacia y desde Nueva York, a bordo del barco Santa Claus de la Eagle Line. Los emigrantes y los visitantes que regresaban a las Islas Británicas en este y otros barcos probablemente ya estaban familiarizados con la figura estadounidense de Santa Claus. Así, la transmisión del personaje americano a la cultura europea se fue extendiendo también a Irlanda. A principios del siglo XX, la mayoría de las diferencias entre Papá Navidad y Santa Claus se desvanecieron y los diccionarios modernos los consideran sinónimos. El uso de Santa Claus en los anuncios de 1930. Las imágenes más famosas y populares de Santa Claus se consolidaron a partir de las representaciones de Haddon Hoover Sundblom, un artista e ilustrador americano de ascendencia sueca y finlandesa. Sundblom creó sus retratos de Santa Claus para una serie publicitaria de Coca-Cola en la década de 1930. ¿Coca-Cola inventó la imagen actual de Santa Claus? Debido a la popularidad de los retratos publicitarios de Sundblom, se ha creído por décadas que la imagen de Santa, incluyendo los colores rojo y blanco tradicionales, fueron creados por Coca-Cola y elegidos para promover su marca, pero esto es un mito. Incluso Pepsi-Cola, la principal competencia de Coca-Cola, llegó a usar la imagen de Santa Claus de rojo y blanco en sus anuncios de las décadas de 1940 y 1950. Coca-Cola ni siquiera fue la primera marca de sodas que usó la imagen de Santa en sus publicidades, pues ya en 1915, la empresa Wild Rock Beverage lo había incluido en su publicidad. ¿De qué es santo patrono San Nicolás? Dependiendo de las creencias en distintos países y ciudades europeas, San Nicolás es el santo patrón de los marineros, comerciantes, arqueros, ladrones arrepentidos, también de los niños, de los fabricantes de juguetes, de las personas solteras y también de los estudiantes. ¿Cuándo se celebra el Día de San Nicolás? La festividad de San Nicolás se celebra en los países occidentales todos los 6 de diciembre y a veces durante la víspera de esa fecha. En los países cristianos orientales, la festividad ocurre el 19 de diciembre, pues usan el calendario eclesiástico antiguo, que celebra la festividad de San Nicolás de Mira. Este día se celebra con un festival cristiano, donde se destaca el rol de San Nicolás como portador de regalos y se conmemora con actos de servicio y ritos eclesiásticos. Es interesante ver cómo una de las costumbres más importantes de nuestra civilización contemporánea es en realidad una tradición mucho más antigua que ha ido creciendo y transformándose con cada intercambio cultural. Santa Claus se ha convertido en una figura que unifica distintas culturas, independientemente de las religiones, para simbolizar la época más esperada y festiva del año en Occidente, la celebración de la Navidad y el reencuentro familiar alrededor del solsticio de invierno, cuando se acerca el fin de cada año y la promesa de uno nuevo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre el verdadero origen de Santa Claus. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.